Bueno, entonces quería también como que inicialmente pues nos presentáramos, aunque ya he descubierto quién es más o menos cada uno, y luego como que espontáneamente se generen diálogos, todos podemos hablar al tiempo. Eh, y bueno, si tienen algunas dudas pues, del proceso de curaduría, si tienen alguna duda sobre las obras latinoamericanas o colombianas. Yo en este momento estoy aquí volando. Llegó Luis Carlos Carrillo, él también director latinoamericano, si no estoy mal. Eh, a ver, descubrimos, sí, el de escultura, obra venezolana. Súper, presente Venezuela, hermanos venezolanos, hermanos paraguayos, del Salvador, Colombia, Argentina. Bueno, esto está súper emocionante. Bueno, pues les voy a comentar más o menos cómo fue el proceso de curaduría, que fue un trabajo bellísimo, pero bien arduo. Llegaron casi 800 películas, y esas películas las abordamos entre 10 curadores. Los 10 curadores, dentro de esos 10 curadores estamos cuatro organizadores. Yo fui el coordinador de esa curaduría y bueno, ahí nos dividimos todo este cine y, y empezamos a ver todas estas películas y tuvimos tres fases. En la primera fase descubríamos cuáles eran las películas experimentales, y cuáles no. Entonces ahí íbamos sacando las películas experimentales, las que no eran experimentales, perdón. Y acaba de llegar uno de nuestros curadores, Iván. También él fue el programador de la selección colombiana de destacadas. Bueno, entonces luego de pasar esta primera parte de la curaduría, pasábamos a una segunda en la que ya definíamos si la película estaba en alguna de las categorías que propusimos. Si se pueden dar cuenta en el afiche, encontramos que todas estas categorías que fueron temáticas y también les hicimos como un ranking de las obras. Entonces, esa fue una segunda vista de las obras. Y ya la tercera parte de esta curaduría ya fue como escoger perfectamente cada uno de los programas. Y bueno, esto nos tomó varios meses, pero fue muy divertido, fue un encanto conocer todo este cine. Y bueno, pues está aquí Juma hasta el fin del mundo, película colombiana con bastante componente indígena, muy bella la obra, muy performática. Y bueno, Alejandro Vargas está por aquí, ¿verdad? Creo que es este perfil, este avatar. Iván, hola, ¿puedes activar el micrófono? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué hubo, Iván? Entonces, este es uno de nuestros compañeros, quiere comentar algo. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Un poco? Yo lo escucho, ¿Usted sí sí. me escucha, Oscar? Y en vivo, Sí. estamos transmitiendo en vivo también lo que está sonando. Bueno, bueno, pues
Muchas gracias, saludos Oscar, saludos a todos, muchas gracias por este encuentro. Pues estamos experimentando aquí de todo, o sea, problemas técnicos, mejor dicho, yo he tenido para poder entrar ahorita. Y pues siento yo que también es parte de la misma, del mismo juego, de la misma experimentación que tenemos, tantas reuniones que se han tenido que hacer ahorita en la pandemia y digamos que este espacio sería uno de los más bacanos, más propicios para poder hacerlo, pero lastimosamente no lo hemos podido hacer excelente. Entonces aquí estamos en este juego, ¿sí? Entonces pues saludos a todos, saludos a los compañeros que están, saludos a Dave, ¿cómo estás Dave? A María, hola Maru, saludos. Entonces pues me alegra mucho que estén acá y pues nada, Oscar, siga mientras yo aquí preparo como, Bien, cargando esta página que está un poco quieta. bien, listo, gracias. Entonces Iván fue el programador de Colombia, la Destacadas Colombia. Y bueno, creo que voy a empezar haciendo una preguntita a Juma hasta el fin del mundo, que me da mucha curiosidad esta obra, que yo creo que viene un poco de las artes performáticas, de las artes vivas. Juma, ¿puedes activar tu micrófono un momentito? Si es posible. Bueno, está un poco difícil. Ah, listo. Juma me está diciendo en el chat que lo está intentando. Mientras tanto, Hola, hola. hola, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Ah, bueno, Te bien, escuchamos. bueno, felicidades. Bueno, también puede ser que escuchen unas obras que están haciendo arriba de mi depa y bien, van a escuchar también aquí un portuñol bien, bien raro. Entonces, Te bueno, entendemos. porque yo soy brasileña. Ah, maravilloso. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre es Juma? Bueno, bueno, sería ahí sería Juma, pero Maravilloso. entonces ahí me llaman Juma en general. Entonces, mucho gusto de estar aquí con ustedes en este festival increíble. Es una felicidad enorme para nosotras, que hicimos una película hecha en celular, en un smartphone, y estar en un festival ahí con tanta gente increíble. Y, y bueno, bueno, voy a decir por qué, aunque yo sea brasileña, por qué estamos ahí en la muestra colombiana, ¿no? Sí. La peli fue hecha entre mí y una ex cabilda gobernadora de un resguardo indígena de un pueblo llamado Sicuani, que está ahí por Bichada. No sé si ubican Tres Matas. Tres Matas está ahí para dentro de Bichada, o sea, la ciudad grande más cercana de este resguardo está como a 12 a 18 horas, que llama Puerto Gaitán. Ahí sí, claro, Ok. todos conocen, ¿sabes? Más o menos. Incluso, ¿cómo? Sí, sí, continúa, tranquila. Ah, bueno, entonces la cosa es que yo fui a hacer una residencia artística con un colectivo llamado Corporación Tapioca. Esta Corporación Tapioca trabaja de manera transdisciplinar entre Villavicencio y Mitú, justo con poblaciones indígenas desplazadas por la guerrilla o por el agronegocio. Así que fui a trabajar con esas poblaciones, pero en el medio del camino de la residencia también me moví, me desplacé hasta Bichada, justo a estos territorios Sicuani, que hoy están sufriendo, hoy hace mucho, ¿no? Porque este Uribe, por ejemplo, sus tierras ahí de los puercos, de su criación de puercos, está como ahí en tierras indígenas Sicuani. O sea, su gran extensión de agronegocio de Uribe está ahí.
y otros agronegocios como de caucho están en las tierras sicuanes, y ahora esta Cargill también, que es una gran corporación multinacional, quiere sacar los sicuanes de sus territorios, que ya el territorio sicuani es todo, ¿no? Es enorme, ya los metieron en resguardos pequeños, y ahora el agronegocio y también las petrolíferas en un primer momento, y ahora el agronegocio como Cargill están ahí los cercando. Bueno, yo conocí a Margarita Rodríguez VWL Lucana en esta condición. Ella era cabilda gobernadora de uno de los resguardos que llama El Merey La Veredicta. Entonces nos conocemos y bueno, nos quedamos ahí unos días juntas y estábamos ahí en este territorio de Vichada, pero por una coincidencia fuimos juntas al Gaitán. O sea, ella iba, se quedaron unos días en Gaitán y yo igual, porque me quedé atrapada en Gaitán porque yo tenía que ir a Puerto Carreño, pero Puerto Carreño estaba bajo de agua. Tuve una gran lluvia allá en 2018 y bueno, inundó a Carreño. Entonces nos quedamos juntas en Gaitán y yo tenía como la idea de hacer un informe acá en Brasil, un poco comunicando la situación sicuani en Brasil, ¿no? Cómo están ahí con la situación indígena y la cosa con el agronegocio. Entonces hablé, pero Margarita, porque Margarita ya tenía hecho otro documental, ya tenía hecho cursos como actriz también de encenación para la cámara, y a ella le gustaba mucho la cosa de la cámara, mucho más que yo, que soy actriz también. Entonces, pero a ella siempre estaba con la cámara y dice, Margarita, ¿por qué no hagamos una peli y no un informe jornalístico? O sea, hacemos otra manera de hacer. Y ahí empezamos a crear en 4 días nuestro experimento y hacer las imágenes y tomar las escenas y grabar sus historias de vida. Y de ahí también que pensamos, bueno, ¿cómo hacer un documento acerca de las cuestiones indígenas, pero de otra manera que no sea lo mismo viejo documental antropológico acerca de los indígenas? Porque a nosotros indígenas siempre la mirada, en general, ahora la cosa está cambiando, es del clásico documental antropológico. Nunca estamos en el experimental o en el performático o en acciones urbanas. Bueno, estamos, en verdad estamos, pero las representaciones de nosotros, la mayoría siempre está de otra manera, ¿no? Entonces queríamos cambiar esto, entonces por eso que intentamos hacerlo de otras maneras. Entonces hay el documental, pero hay acción urbana, hay el experimental. Fue un intento para que el mismo objeto artístico, o sea, el cortometraje, fuera también un ritual de la sanación de los dolores coloniales que aún nos dolen, como decimos en nuestra sinopsis. Claro, Creo que fue muy, muy valioso, muy importante y tiene mucho que ver con nuestro eje temático de imágenes manifiestas. Ustedes estaban procurando manifestar muchas problemáticas y situaciones indígenas y muy valiosa la obra. La recomiendo para los que no la hayan visto. Se llama Hasta el fin del mundo, pero tiene un nombre indígena, ¿verdad? Empieza como Nakua, como... esto. Nakua Pivere Varikai Hawabelia. Claro, yo no digo muy bien, pero así es. Y solo una cosa, por ejemplo, Margarita no está aquí con nosotros hoy porque yo misma estoy sin contacto con Margarita hace unos meses, porque posiblemente ella está ahí con su marido, no en su resguardo, pero están en una tierra ahí por Vichada, y bueno, el señal de teléfono de internet más cercano está a 4 horas de allá. Entonces, es por eso que Margarita no está aquí, pero está.
aquí con nosotros. Muchas gracias por tus Yo palabras. quisiera preguntarte algo. Claro. Quisiera saber un poco sobre el proceso que tuviste, digamos, para acercarte a toda la comunidad y poder, digamos, crear una obra que rompe también con los lineamientos narrativos que al fin y al cabo, por más selva, pues ya tenemos impuestos en todo el mundo. Y digamos, ¿cómo fue ese proceso para trabajar con tu compañera en una cosa tan íntima, pero tan expresiva? Y me da mucha curiosidad de eso, ¿cómo fue tu proceso pues, etnográfico? Bueno. Gracias por la pregunta y por el interés. Voy a intentar aquí con el portuñol. Bueno, en primer lugar, yo intento un poco no estar mucho con estas palabras. Bueno, en primer lugar, yo también soy indígena, aunque acá en Brasil, mi situación indígena es distinta a la de Margarita por los distintos roles. Yo crecí en una ciudad grande como São Paulo y yo tuve ciertos accesos incluso al mundo del arte distintos del de Margarita, por ejemplo, aunque la arte esté en el mundo indígena y la creación y el experimental y la ficción con la realidad esté en los diversos mundos indígenas muy conjuntamente. Mas hay una cosa tal vez bonita para contar. Yo estaba en un resguardo que no es el resguardo de Margarita, es un resguardo cercano llamado Guacamayas. Yo estaba haciendo un taller allá y yo dije a ellos, yo iba a hacer un performance con las personas de ABD, Acción Arte en Vivo, que estuvieran ahí con ustedes en una muestra dislocada. Sí. Yo iba a hacer una perfo ahí con Tsitsi Barrantes. Y bueno, yo les dije allá en el resguardo que iba a hacer esta perfo justo en 12 de octubre, o sea, el día que se habla del dolor colonial de contra la conquista, ¿no? Para nosotros. Y yo dije esto a ellos, dije que iba a ser sí un ritual para me conectar con ellos y si querían que yo dijera alguna cosa en Bogotá acerca de ellos, por ellos, me conectando con ellos, pero acerca de sus luchas, o que gostarían que yo dijera. Y uno de los chicos, que se llama Edson, dijo, porfa, se pueda, diles que nosotros nos dicen que en la Biblia va a tener el fin del mundo. Bueno, nosotros, sicuanes, vamos a resistir hasta el fin del mundo. A mí me gustaría que tú dijeras esto. Y yo me quedé con eso, eso fue tan fuerte, o sea, esta responsabilidad, ¿no? Este pedido, me quedó muy fuerte. Entonces, cuando yo encontré con Margarita y pensamos en hacer la peli y estas grabaciones, la primera cosa que yo dije para Margarita, mira, Edison, bueno, ellos se conocían, ¿no? Edison me dijo esto, ¿qué piensas tú? Y bueno, empezamos a platicar y conectamos con otra entrevista. Margarita tenía como dado una entrevista a un periodista brasileño y decía en esta entrevista que la gran guerra era la colonización. No era la primera y la segunda guerra mundial, o sea, era la colonización. Exacto, entonces, sí, y la colonización acabó o intentó acabar con una forma de mundo. Entonces, parecía que esta frase de Margarita estaba como muy junta, muy pegada con esta de Edison. Entonces, esta fue la manera de construirmos nuestro guión. O sea, porque el guión fue un poco construido ahí juntas y un poco, muchas cosas que están en la peli fue como algo que se pasó ahí grabando en la misma hora, muchas cosas mágicas incluso aconteceram, ou, por exemplo, estávamos de verdade, hicimos la broma que estávamos com os lienzos em nosso rostro quando estávamos em el monocultivo de caucho,
porque de verdad estábamos allá de forma secreta, no podíamos estar allá. El dueño del monocultivo no podía saber que nosotras estábamos allá, aunque los trabajadores del monocultivo sean casi todos indígenas y igual ganan mucho poco, están en situaciones casi de esclavización allá en ese monocultivo. Y bueno, estas cosas todas estuvieron, no sé cómo decir, ahí componiendo nuestra creación. Muchas gracias, Julia. Muy valiosa tu obra y bueno, ahí sigue disponible hasta el 30 de septiembre y después tú la puedes compartir por YouTube o por Vimeo. Claro, claro que sí. Incluso yo voy a meter acá en el chat, al menos para nosotros acá. Dale, listo, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Quiero preguntarle ahora a Dave. ¿Dónde estás, Dave? Yo tengo una pregunta, Pico. Ah, sí, bueno. Dale, Alejandro. Alejandro es el programador de Destacadas Latinoamérica, pero él también nos va a preguntar algo. Mucho gusto. Hola, un gusto. Mira, una pregunta, ¿de dónde nace esa necesidad de trabajar con las comunidades indígenas colombianas? Bueno, hay una cosa importante aquí acerca del pensamiento indígena de manera general. Las conceptuaciones Colombia o Brasil, para nosotros es una conceptuación colonial, porque nosotros no nos identificamos con esta nación. Nosotros tenemos pueblos. Entonces, los pueblos se comunican mucho antes de la conquista. Nosotros tenemos datos que el mundo colonial incluso nos dijeron, pero otros datos que por ejemplo, hay pueblos que están hoy ahí por Mitú, ahí de parte de Colombia, pero estos pueblos caminaron desde Río de Janeiro de Brasil y ahora están ahí en Mitú, o sea, hace muchos años, ¿no? Y los Sicuani también caminaban hasta territorio venezolano, brasileño, y entonces los pueblos indígenas, además de Colombia o Brasil, se comunicaban por toda Latinoamérica, claro, cada uno con su particularidad o su especificidad. Y además de las diferencias entre Brasil y Colombia, incluso de la lengua, ¿no? Que el portugués o español, que las poblaciones indígenas fueron obligadas a aprender y fueron obligadas a olvidar sus propios idiomas. Entonces, además de estas diferencias, hay mucha similitud, sobre todo de las condiciones a que están sometidos los pueblos indígenas en Colombia y en Brasil, sobre todo por el agronegocio, que está ahí desplazando los pueblos de manera radical, o las minerías, o las explotaciones del territorio. Entonces, conectar los pueblos o conectar las luchas de toda Via Yala, que es una de las palabras indígenas para decir América Latina, es un reto de lucha muy grande de los pueblos indígenas de todo el continente, ¿no? Nos conectamos para conectar nuestras luchas, pero manteniendo nuestras diferencias, porque mantener la diferencia de los pueblos es mantener el principio de la lucha indígena. Entonces, si nos unimos, es justamente para mantener la posibilidad de mantener nuestras diferencias y luchar para un mundo en que quepan estos nuestros diferentes mundos, como dicen los zapatistas. Es por eso. Maravilloso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes. Bien. Entonces, pues ya estamos muchos acá. Qué bueno tenerlos a tantos personajes y a tantas personas que están detrás de estos avatares. Dave, quería preguntarte a ti
sobre tu obra Felicidad Agridulce. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Hola, Aquí les Dave. saludamos desde... Quería preguntarte cómo fue ese trabajo con el fílmico. ¿Tú usas celuloide? Y cómo lograste realizar ese montaje tan especial que propones aquí con ese contraste de felicidad agridulce? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Bueno, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y también de paso felicitarles por el enorme laburo que están haciendo, trabajo, perdón. Gracias. Eh, Me ha gustado muchísimo el festival, tiene tanta variedad y también felicito a todos los realizadores y todos los que se están animando a hacer algo más que no que sale del lenguaje tradicional, ¿no? Y que realmente cautiva. Respecto a mi obra, eh, yo siempre parto a menos mis creaciones, de cosas muy sencillas y sobre todo que tengan que ver en primera instancia con lo que te pasa a vos. Como autor, uno puede encarar una obra, una manifestación de diferentes índoles, ya sea lo social, lo íntimo, lo personal, lo político. En mi caso, yo trabajo mucho con sentimientos. Eh, Podría sonar algo trillado o algo cliché, pero es muy complicado porque generalmente el ser humano somos muy sociales, somos muy eh, somos sentimientos, en resumen, pero a la vez hay una contradicción ahí, porque generalmente nunca queremos manifestar si estamos contentos, si estamos enojados, o por ahí la manifestación no es el sentimiento que uno quiere expresar. Entonces, justamente en mi obra, yo lo que quise es literalmente cómo poder traducir un sentimiento llevado a lo fílmico pero que a la vez, se pudiera sentir. O sea, la clave de lo tangible de que el espectador o el que esté detrás de la pantalla vea es que sin palabras, porque si no lo que pudieron ver o lo que por ahí quieran ver y llama la atención, o sea, hay a lo mucho quizá unas cuantas frases al final, pero el material no se sostiene solo, es decir, la imagen se sostiene y el propósito obviamente del experimental es que vos vayas construyendo algo en base a lo que va pasando y sobre todo porque en lo personal yo considero que es una obra no tan no tan como comúnmente porque es como que hay como al principio hay como un cierto rechazo en cuanto cuando vos empezás a ver la peli y es como que no sabes de qué va, pero a la vez es esa misma sensación que te produce estas imágenes que comienzan, este vértigo que se va haciendo, creciendo, es lo que va construyendo un relato, ¿no? Y al final es como que es lo que quería expresar, es netamente cómo llevar esta dualidad de que es como una felicidad puede ser agridulce, ¿no? Y era justo lo que quería eh, plasmar en ella de una forma, o sea, de una forma, no una forma diferente, sino una forma que es la que me decía que debería ser. No sé si eso te responde. Claro, sí, sí. Eh, sí, creo que tú apelas más a la sensación para llegar a las emociones pues, a través de la imagen y el sonido y lo estás logrando, y lo logras en tu obra. Me parece que es un acierto, súper bien. Sí, sobre todo, por ahí también retomo lo que me dijiste, por ahí me preguntaban cómo fue filmada.
es muy curioso, ¿no? Pero ahí hay ciertas cosas que uno cuando ve las películas, creo que, al menos a mí me pasa, no sé si le pasa a algunos más de acá, a otros directores que están acá, es como que uno trata de imaginarse cómo estaba filmando el director o qué estaba haciendo, ¿no? Es como meterse en la película y meterse en lo que quiere decir el autor. Y literalmente la película la filmé corriendo. Es literalmente es eso, ¿no? Quería como encontrar una imagen eh, que estuviera en constante movimiento, y sobre todo porque fue muy interesante, porque las imágenes que realicé son de yo estaba en un lugar muy bonito, o sea, mucha vegetación, mucho pájaros, muchos animales, y es como, pareciera que la naturaleza en sí es como, nos produce esa cierta como relajación, alegría y todo, pero a mí lo que me pasaba me producía muchas cosas, porque es como que estaba tan feliz, porque por ejemplo, yo siempre tengo la visita de mi hijo a mi país una vez al año y por 5 días, o sea, muy breve. Y era como todo muy lindo, pero a la vez era todo muy intenso, muy profundo, porque es como una felicidad, pero a la vez es como agridulce, es como a la vez agrio, porque eh, es como que estás feliz y no estás feliz. Bueno, y son cuestiones que cada uno pasa, ¿no? Pero nada, en eso era eh, filmé así sin parar, literalmente, y tratando de poder reconstruir eso que estaba pasando en ese momento y que me parecía como necesario. Y aparte que lo interesante también fue como liberador, ¿no? Yo creo que eso es interesante de lo experimental, que eh, intentar no solo decir algo, sino que producir algo en el que ve, ¿no? Y si por ahí hay, como decía Gran Jonas Mekas, por ahí si son 14 personas o 10 personas, o si son tus amigos o si son tus familiares en que pudiste hacer sentir algo a alguien, ya está, eso es. Entonces, justamente eso es lo que quería lograr, ¿no? Gracias, Dave, lo lograste. Sí se siente un poco lo que tú estás comentando. Y bueno, muchas gracias por crear este tipo de obras. Esperamos tenerte en otras versiones también. Súper chévere. Eh, Yo tengo una pregunta para Dave. sí, Dave, mira, de pronto consideras que América Latina es como un lugar donde falta mucho por explorar el audiovisual y sus formas de narrar. Eh, Siendo como repositivos, algo está cambiando y ha cambiado en estos 5 años para atrás, ¿no? Y justamente lo tomo como punto de referencia como Paraguay, porque justamente desde hace un par de años, muy pocas personas, o sea, me incluyo, estamos tratando de que el experimental nazca aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque no hay apertura, todavía estamos en una etapa muy tradicional, en lo cual solo el cine de ficción y el cine documental es lo único que la gente puede consumir, porque por diferentes razones. Entonces, justamente nosotros estamos tratando acá en Paraguay que haya una nueva apertura a los nuevos lenguajes latinoamericanos. Y justo al contestar tu pregunta es que veo una manifestación latinoamericana que me emociona, y que se puede seguir construyendo y que no es que digo que es fácil la labor de construir experimental, porque por ahí no vas a ser reconocido, no hay todo lo que te da el cine tradicional, pero te produce otras cosas, porque uno puede manifestar, uno puede contar cosas de su localidad, y sobre todo enriquecer este nuevo lenguaje que está pasando en Latinoamérica, todas estas revoluciones que están pasando.
bueno, ustedes mismos ahí en Colombia, la estamos apoyando. Eh, entonces yo siento que es como que hay un despertar inmenso, está avanzando muchísimo. Yo me he dado cuenta estos últimos años que es como viene creciendo y ojalá que no se detenga. Y nada, y ojalá que también todos los países todos los países que pertenecemos a Latinoamérica podemos estar produciendo mucho más obras, ¿no? A mí me encantaría ver, no sé, el siguiente año, ver así 14 horas de Paraguay, 25 horas de Venezuela, etcétera, ¿no? Pero es también interesante ver cómo estos espacios nos pueden unir eh, y que hay una revolución, de verdad, y ojalá que siga creciendo, ¿no? Pero sí, hay una necesidad y obviamente depende de cada uno de los autores, representando países, es como llevar la bomba a nuestro país y que pueda germinar en manifestaciones auténticas. Muchas Hola, gracias. hola, saludo a todos. Aquí está nuestro compañero Led, también curador, gestor de los encuentros académicos y bueno, entre muchas otras labores. La viejo Led. ¿Cómo están todos? Un saludo a todos. Yo, ubicado físicamente en Fusagasugá, Colombia. Un saludo para todos, chicos, amigos. Dave, ¿cómo estás, hermano? Qué bueno escucharte. Ok, ok, Dave está por aquí, creo que no pasa ¿Ustedes nada. me oyen? Sí, yo lo escucho. Quería preguntarle a Patricio, que tiene un seudónimo muy interesante, Muerto el Rey. Él es director de Diario Uno y me estaba comentando que fue muy espontánea la creación de la obra. Pues me gustaría saber un poquito cómo fue esa realización tan interesante y bueno, me encanta mucho las técnicas que usas. ¿Nos podrías comentar, Patricio? Hola, hola. Hola, ¿ahí me escuchan? Un Sí, error sí, mío, yo estaba hablando solo. tranquilo. Estamos bien, ya te escucho. Bueno, nada, esto que te estaba comentando justamente antes era por la obra en sí funciona como juega con lo analógico y lo digital, porque yo trabajé con una fotocopiadora y con una impresora y con un escáner para luego pasarlo a digital y tocarlo con el Premiere, el After Effects. Entonces, como básicamente fue como un juego de ver qué expresiones físicas salían con el analógico y luego dar el paso a lo digital y ver qué expresiones salían desde los programas de edición. Y fue ahí que se fue gestando más o menos lo que es la estética, digamos, de la obra. Y nada, el guión fue desarrollándose con este mismo formato, digamos. Ok. Y entonces es como una suerte de rotoscopia, pero a mano. ¿Entendí bien? Sí, Sí. mira, te puedo contar bien más específico cómo fue el proceso. Yo me saqué fotos, me disfracé, me saqué fotos y después eso lo imprimí. Entonces tengo las fotos impresas en blanco y negro de yo haciendo poses y qué sé yo. Y después lo recorté eso y lo escaneé. Así que hay como un doble pasaje a lo digital, porque está la foto que es digital, está el mundo real, es decir, yo posando, la foto que es digital, después lo imprimí, así que es analógico de nuevo, y después lo escaneé, así que es digital de nuevo. Hay como un ida y vuelta constante entre lo analógico y lo digital, que terminó dando como ese resultado medio, no sé, como a mitad de camino, básicamente, entre ambos. Maravilloso, muchas gracias. Me Por encanta favor. esa obra. Y nos puedes comentar un poco porque me da curiosidad lo de Muerto el Rey y muy, muy beligerante también, muy, muy bueno, me encanta.
Bien. Sí, eso surge de una necesidad del anonimato en cierto sentido, como de permanecer, como de figurar, pero estar medio invisible, ¿viste? Y, y el nombre en sí hace referencia hoy en día a una cuestión en particular que no sé si voy a comentar tan en específico, pero lo que me interesa del nombre es como justamente la muerte del monarca, ¿no? La muerte de lo que es considerado ley. Y entonces, una vez que muere el rey, se designa otro rey. Y este nuevo monarca quizás es mejor, quizás es peor, pero lo importante es que esté el cambio para mí. Claro, bien, como Es derrocar como, la autoridad. es como muy el Dios, es muy como Dios ha muerto, ¿no? De Nietzsche. Muy interesante, sí, sí, porque es así. En el pasado, todavía existen reyes, ¿no? En algunos países, pero como el rey lo Claro. es todo, es la conexión con Dios. Entonces es interesante esto que señalas. Bueno, muerto el rey, muchas gracias. Por favor. Quería, Bueno, ahora Pico, sí, sí, quería darle también la palabra a Valentina Jiménez. Ella es la directora de ¿Dónde vamos cuando dormimos? De la selección destacada Colombia. Y pues ella no vive en Colombia, pero aún así es una obra muy colombiana y precisamente eso es lo que yo le quería preguntar a Valentina. Entonces, pues Valentina, ¿me escuchas? Eh, ¿Cómo está tu micrófono? Hola Iván, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, vale, ¿cómo estás? Muchas gracias por Bien, asistir. Mi gracias. pregunta, pues, más que en sí el contexto de la obra en sí es ¿cómo tú sientes que el cine experimental tiene un espacio geográfico y cómo es tu obra, a pesar de ser una obra hecha, no hecha, realizada aquí en Colombia, cómo sientes que tu obra es colombiana? O si la sientes colombiana, o si sientes que esta geografía no aplica para estas obras. Quisiera saber tu percepción sobre esto. Uf, bueno, es como ponerla en ese contexto me resulta un poco como un reto, ¿no? Porque de todas formas, pues la obra es un poco más reflexión en torno a algo, de una experiencia personal, un poco también en torno a lo que es ser y no ser, o lo que el tema de dormir, también entenderlo como una expresión o una experiencia corporal. Y claro, en ese sentido, pues se puede extrapolar a como a cualquier lugar en el que nos encontremos también, porque son diferentes sensaciones o experiencias que todos pues compartimos. Y lo interesante, digamos, de este trabajo es que encuentro como en esta común denominador que es el acto de dormir, como ese común denominador humano en el que todos nos tenemos que encontrar, sea la persona que necesita refugio y está en la calle durmiendo, sea la persona que lo hace por placer, es igual un común denominador en el que cada uno lo vive de manera distinta, pero todos tenemos la necesidad de hacerlo. Y en ese sentido, pues cuando me lo pones en el contexto de Colombia, pues en este momento es un poco diciente, ¿no? Hablar de ese estado de letargo o ese estado más un poco, se me viene a la cabeza todas digamos, los contextos políticos y sociales en los que estamos, ¿no? Y pues también como pensar ese intervalo que es lo que mucho, pues del que habla mucho digamos, el proyecto en sí, porque es más que el video, es ese intervalo de estar dormido y ese espacio en el que uno, intervalo de tiempo en el que uno está dormido, ¿qué pasa? También entenderlo como un poco más críticamente en el sentido de ir más allá solo hecho del solo cuerpo en sí tendido, dormido, también como podríamos pensarlo más, como más socialmente, que es lo que entendemos como ese espacio dormido. No sé, creo que de todas formas, como tú lo dices, no lo hice realmente, o sea, estando en Colombia,
Y en ese sentido, pues también quería abarcar como más un aspecto más global de encontrarnos en ese punto más humano. No sé. Más universal, por así decirlo. Sí, claro, como de todas formas entender que es una condición humana, que no todos lo vivimos de la misma manera, y ahí está, es como el quick del asunto, como si entendemos el dormir, también vamos pasando por una banca en el parque, alguien dormido con una manta encima, pero también es el dormir de la media tarde de un trabajador de obra, y es también ese descanso que necesita la gente, el cuerpo, pero pues también lo vemos en otros. Sí, el dormir también solo uno se los pueden permitir, no todos. No sé, es como contradictorio, sería como crear esa reflexión del ser, estar. Claro. Valentina, tú usaste imágenes de archivo, es mayormente archivo, ¿verdad? ¿O tú grabaste, filmaste? Sí, filmé muy poco, la verdad. La idea precisamente como quería encontrar en imágenes otras, por decirlo así, o trabajar con archivos encontrado. Bueno, realmente son obras muy características, las podemos, se nota el artista, ¿sí? No son obras que no podamos identificar. Y en ese sentido, pues la idea era como encontrar en otras imágenes o en otras experiencias que no fueran la mía, ese aspecto dormido o ese aspecto del cuerpo dormido, ¿no? Entender que no es solo algo personal, sino que abarcaba a muchas experiencias y por eso se trató más que todo el archivo que no eran propios sino externos para empezar a hacer esas relaciones, ¿no? Ok, muchas gracias, Valentina. Me encanta también tu obra. ¿Dónde vamos cuando dormimos? Gran pregunta, además. Eh, Queríamos hacerles una invitación muy especial a un laboratorio que va a empezar pronto. Está diseñado para personas y artistas de Latinoamérica. Nuestro director académico, ¿dónde está? Aquí está Led. Creo que se le fue el audio a mi amigo Led. Bueno, pero mientras tanto les puedo decir que el laboratorio lo pueden mirar o en Facebook o en nuestra página web. Se llama Archimedia y busca hacer una cartografía del sur global, es decir, de nosotros como países latinoamericanos y como a través de imágenes y de encuentros con el espacio, crear esa cartografía. Entonces, muy bienvenidos a este laboratorio de Archimedia. Más adelante podrían hablar con LED para más detalles. Eh, Quería preguntarle a Juliana, autora de Inventio, ¿estás aquí? ¿Podrías activar tu micrófono? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Eres Te Bien, artista escuchamos. gracias. colombiana? Eh, Esta película, Inventio, es como una combinación de técnicas de animación y bueno, que quería preguntarte un poco inicialmente por la técnica y después por lo que querías comunicarnos con esta obra. Bueno, pues hola y gracias por invitarme a esto y pues por haber seleccionado mi obra. Gracias. Em, pues desde lo técnico, lo que planteé fue como coger varias placas de grabado, pues, varias placas que se usan para la técnica de gráfica, que es el grabado, que yo misma tenía hechas. Escogí placas de acrílico, de metal, de cobre y de zinc, con imágenes pues, que cuando las hice realmente no estaba pensando en nada, sino imágenes que es como cuando uno dice dibuje tal cosa, digamos en la academia, dibuje tal cosa y uno dibuja lo primero que se le viene a la mente, que son imágenes que yo digo,
que son en las que uno insiste, digamos, uno como creador siempre está insistiendo en cierto tipo de imágenes o de temas, y entonces pues en el proceso de esta animación siempre estuvo la pregunta de qué iba a ser la animación, como que siempre a mí sí me ha dificultado saber el tema a tratar en una obra o algo así, o en un experimento. Entonces, pues desde lo técnico lo que se me ocurrió hacer, que digamos aquí el tema o el argumento y lo técnico como que se entrecruzan, como que no es una cosa separada de la otra. Entonces en lo técnico, pues fue como algo así como escribir el guión, fue pensar en lo técnico primero y era, bueno, coger estas placas y empezar a encontrar una relación entre lo que es lo audiovisual y la animación para mí y lo que es la gráfica y específicamente la técnica de grabado y encontrar en esas dos técnicas un punto de encuentro. Y pues lo que encontré allí fue que pues la técnica de grabado es una placa y varias impresiones de esa misma placa con distintos tipos de entintado. Y pues lo que se busca en el grabado tradicional siempre ha sido como que las impresiones se parezcan entre sí, que la imagen salga, por así decirlo, muy pulcra. Pero en ese mismo proceso siempre hay unas pruebas que se llaman pruebas de estado, que son esas impresiones que siempre se desechan porque salieron mal, porque estaban mal entintadas o porque a la placa todavía le faltaba ser tallada. Y pues precisamente me llamó la atención como esa cantidad de hojas además que yo tenía ya creadas con entintados distintos de las mismas imágenes y como uno en animación, por otro lado, pues está haciendo un montón de imágenes también como a través de una línea del tiempo y pues en sí mismas, como una evolución de espacios y personajes en sí mismos. Entonces lo que se me ocurrió fue como unir estos dos principios, por así decirlo, y coger esas placas de base e invitar a otras personas a que entintaran como la manera que ellos quisieran la misma placa varias veces. Entonces el resultado fueron como varias impresiones de esas 6 placas y por eso digamos el título pues es en 6 actos porque pues ya después de toda esa cantidad de papel que yo tenía fue unirlos y empezar a encontrarles un sentido como el audiovisual, ponerlos ya como en una línea del tiempo, con unas velocidades específicas y ver, digamos, qué evocaban. Y digamos, lo que me pareció muy increíble de encontrar es que la imagen al final es como el pretexto, como la excusa, digamos, la imagen en sí misma no es como lo importante aquí, como lo que tiene el valor, sino es el quehacer, el proceso, que además eso también me llama mucho la atención de lo experimental y de lo que han hablado los otros directores y directoras de los otros cortometrajes, como es importante también la manera de haber encontrado en lo experimental ese espacio para explorar y expresarse. Entonces me pareció muy interesante cómo al final el tema, entre comillas, que eran las imágenes, digamos, no es lo principal, sino todo lo que evoca ese proceso de revelar y ocultar la imagen, del movimiento, que es lo que permite, digamos, no sé, pues a animar la animación, pero también como la técnica de grabado hace que, que se logren texturas y cosas como muy particulares y digamos que, bueno, pues eso sería mi explicación en cuanto a lo técnico, que pues como dije, se atraviesa con todo en total. Claro. Entonces, creo que mi pregunta fue un poco afortunada porque, como te entiendo, quizás empezaste a trabajar primero y después encontraste una suerte de historia o de narrativa quizás en el proceso, porque eso está muy interesante. En el cine convencional, pues eso nunca se podría hacer, porque el guión ante todo es lo más importante y me parece muy chévere esa forma de creación tuya, que además es colaborativa. Está muy interesante, muy chévere. Les recomiendo también que no se Gracias. pierdan esta obra, Inventio, en 6 actos.
Muy bien, Pico. Ahora podemos ir a hablar un poco de la obra que del selección de Destacadas Colombia, Rebeca y sigue de nuestra gran compañera, amiga María Alejandra Cardona. Quisiera, si Maru, estás ahí, si puedes activar tu micrófono. Ay, ahí te vi, Maru. Si puedes Bueno, activar ¿cómo tu estás, cámara. Maru? Ante todo, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la participación. Otra colombiana que no está aquí en Colombia, otra obra ultra colombiana que, que pues nos hace una juxtaposición entre la Rebeca, que es una estatua tradicional aquí en Bogotá, y el tema como de las trabajadoras sexuales. Y pues me gustaría preguntarle a Maru sobre el tema de el documental y el experimental, cómo es que se juntan para hacer una obra que digamos que tiene su denuncia, claramente tiene su posición política y tiene su experimentación y su juego. Entonces, me encanta tu obra, Maru. O sea, quiero decirte que me parece genial y el trabajo de Quinomacondo acá en Colombia, tú sabes que para los que no saben, ha sido muy grande. Ellos se han dedicado mucho al documental y esta vez se han ido por la línea muy experimental y pues quisiera darte la palabra, Maru, para que pues nos hables de tu obra un poco y nos hables sobre el tema del documental en el experimental, sus posibilidades. Y pues adelante, Maru, si me escuchas. Hola, hola equipo de Bogotá Experimental Film Festival. Muy orgullosa, contenta, inspirada por ver cómo mis compañeros siguen este proceso tan importante que es la circulación, mantienen vigente la vanguardia experimental y pues de toda esta industria que sigue creciendo de forma alternativa. Yo soy la directora de Rebeca y sigue, un cortometraje documental experimental, el cual, como dice Iván, pues tiene un gira alrededor de los temas sociopolíticos, de un contexto cultural como es el de Colombia, bien marcado en cuanto al patriarcado y a temas pues del capitalismo que me permitieron experimentar. Obviamente partí desde mi visión como mujer. Quiero comentar también que siempre para Quinomacondo he hecho la producción de cortometrajes y largometrajes, pero como individuo y realizadora decidí empezar a hacer mi obra artística como directora y me permití con Rebeca y sí experimentar porque siento que es una característica no solo de nuestra productora cinematográfica, sino de mí. Es algo muy personal que siento que soy como un collage de muchas influencias musicales y pues obviamente sociales y culturales que me marcaron. Y para mí la importancia de realizar es poder contar y dar vida y voz a estos personajes que vemos del día a día, las personas de a pie, que seguimos en una lucha constante y una resistencia frente a las problemáticas que vivimos en nuestra sociedad. Entonces, Rebeca y Sie básicamente son unas, se me va la palabra de la emoción, son unas esculturas hechas en mármol que hace patrimonio en Bogotá. Y tenemos muchas en varios puntos de nuestra ciudad. Pero pues obviamente el tiempo ha hecho que haya perdido importancia de estos personajes que son los representados en
en nuestras mujeres de mármol. Y decidimos de una manera simbólica como dejar ver esa lucha contra la violencia y pues los abusos cotidianos que tenemos en una ciudad tan indiferente, pero con la reflexión de que juntos podemos construir un mejor futuro, una mejor sociedad, pero que pues depende de nosotros. Entonces, pues no, esto es una denuncia, pero muy reivindicadora, donde dejé ver mi opinión personal, porque obviamente el documental es todo este diagnóstico que vemos de nuestro entorno, y como realizadora audiovisual intenté plasmarlo de una manera que fuera divertida, amena, interesante, constructiva a los espectadores. Entonces el experimental llega aquí para dejarme conjugar este poema audiovisual, que es a partir de unas imágenes de unas mujeres que no tienen vida porque son de mármol, son esculturas, pero como con esa figura de la humanidad de la mujer de carne y hueso. Y pues bueno, me alegra que lo hayan podido ver, que haya sido seleccionada para este festival, que pues está cogiendo tanta fuerza y es muy importante en nuestro país. Y agradecida, realmente me gustaría pues escucharlos a ustedes y bueno, agradecer por este espacio y desearles un gran camino al festival y a todos ustedes, a los colegas realizadores, directoras y directoras, que sigamos en este camino hermoso de poder narrar y darle voz a nuestras historias y a nuestros personajes. Gracias Maru. Me alegra mucho escuchar tu voz. Y bueno, bien admiro mucho tu película. Está bien linda. A mí me da curiosidad es el segundo personaje. El primero es muy impactante, pero el segundo es como muy político en el sentido de lo que plantea. ¿Me podrías contar un poquito de ese segundo personaje, Purcie? Sí. Bueno, pues sí, pues se inspiró en la escultura que hay en las Américas, que es una mujer recogiendo como agua, donde pues ya no existe agua y donde pues lo que quisimos reivindicar y denunciar es pues esta necesidad ambiental que estamos viviendo en el mundo y cómo la importancia de la tradición y de la memoria oral pues nos permite acercarnos a estos nuevos espectadores para reflexionar sobre lo mismo, sobre pues el cambio. Y lo bonito de estos dos personajes es que cobran vida en mujeres reales, ¿no? Entonces tenemos a Rebeca, que está situada cerca al centro de Bogotá, donde tenemos la zona de prostitución y conocemos testimonios de mujeres que trabajan, son trabajadoras sexuales por sus condiciones sociales y no porque quieran hacerlo, sino por condiciones específicas que las obliga a practicar este trabajo o esta profesión, pero a la misma manera nos deja ver la parte humana de que pues también es un trabajo más y pues que está muy vulnerable y necesita algunos derechos para poder beneficiarse y beneficiar a sus familiares. Y con CIDE vemos es como esta mujer agua, mujer transformadora, que te da el origen, que te da la oportunidad. Entonces tenemos como de lo negativo a lo positivo y como de lo negro a lo blanco, como estas transiciones de las mujeres de carne y hueso, donde podemos ser, digamos, buenas o malas, pero que al final de cuentas es un testimonio real, que eso es lo que queríamos hacer ver, donde tenemos unos personajes estáticos, objetos, en este caso unas esculturas, pero que le dan vida a unos testimonios muy, muy reales y muy vivenciales y muy de mujeres de carne y hueso que hay veces pues que no son escuchados, ¿no? Entonces también era la necesidad de darle voz
a mujeres como yo que queremos transformar y pues sí era esta mujer transformadora que viene desde del agua, empieza como inicio y fin en nuestro ciclo vital del origen, y entonces sí tiene una carga y un llamado pues al cambio, al generar nuevas reflexiones. Y bueno, básicamente esa es la mirada que yo tenía de manera crítica sobre el patrimonio, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre la naturaleza y pues el hecho mismo de ser mujer, ¿no? Ya no cayendo en el cliché de pues lo que ha pasado en las últimas tendencias, que es como que tienes que ser una feminista radical, para nada. Al contrario, es un agradecimiento de poder decir ahora lo que pienso a través de las compañeras en la historia que dejaron que mis derechos tuvieran la importancia que tienen ahora, y quiero es fortalecer, más no caer en el cliché del radicalismo, ¿no? En cualquiera de sus expresiones. Gracias, María. Yo tengo una pregunta para María. María, mira, ¿cuáles crees que son los retos más fuertes que es asumir el momento de hacer una obra de este tipo? Por llamarlo de alguna forma una obra de autor. Como si cuáles son los principales retos que se asumen en el momento de producir una obra de este tipo. Y bueno, y sabiendo que estamos en un país donde el arte y la cultura cada vez recorta su presupuesto, ¿no? Es clave tu pregunta porque obviamente para la industria cinematográfica no hay cabida para mucho cine de autor, y desafortunadamente el 80% de las obras de Kino Macondo, con mucho orgullo, son autogestionadas pues por nuestro equipo que cree en el arte como ente transformador de sociedades. Entonces, pues la limitación más grande, obviamente, el presupuesto, la financiación, pero esto nunca ha sido un impedimento, y creemos con estos espacios donde somos seleccionados para circular y poder mostrar el gran trabajo que se ha hecho de manera alternativa, pues que sigan existiendo, porque eso es lo que nos da como el empujoncito y el merecido reconocimiento de que, bueno, hay que seguir, porque pues desafortunadamente la financiación es la limitación más grande que tenemos. No sé si responda a tu pregunta, pero pues sí, concluyo con que, bueno, seguimos haciendo unas películas de tinte autogestionado, y pues para todas las personas que deciden ser valientes y ver contenidos nuevos y realizar contenidos nuevos. Oye, y bueno, me surgió otra pregunta que es, ¿cómo se organiza una ruta de festivales? ¿Cómo se hace una carta de navegación para una obra de este tipo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues bueno, tenemos de pronto un compañero encargado en el tema de distribución y exhibición, donde pues perfila el cortometraje y busca las diferentes opciones, se envía y se le da un año se le da 2 años de vida al cortometraje durante la exhibición y circulación, antes de liberarlo pues de nuestra plataforma Vimeo y nuestra página web. Pero pues nada, lo que se hace es perfilar. Tenemos, como decía Iván, tenemos nuestros cortometrajes muy definidos con el documental, y pues los últimos 4 o 5 cortometrajes que hemos hecho han sido experimentales, donde aprovechamos las técnicas y las nuevas tecnologías pues para contar de manera más sencilla, tratando de omitir mucho presupuesto, poniéndole el merecido. Obviamente hay que hacer contenidos de calidad, me refiero no porque cuesten o no cuesten, pero pues que el contenido sea respetuoso para nuestros espectadores, y pues nada, toca seguir haciendo contenidos ultra alternativos, como seguimos y seguiremos siendo una guerrilla audiovisual.
Vale, gracias María. Un abrazo. Gracias, María. Bueno, un saludo desde el Mediterráneo para todos. Gracias, Maru. Yo solo quería apuntar una cosita de las destacadas Colombia, que son 10 obras, 8 son dirigidas por mujeres, que no es un dato menor, o sea, es muy importante también ver cómo son las mujeres que están apropiándose de estos discursos que rompen con los parámetros y pues en el transcurso de de las 6 ediciones del festival, nos hemos dado cuenta del empoderamiento femenino en cuanto al discurso, en cuanto al rompimiento del discurso dominante que se está ejerciendo y pues quería anotar eso y pues ya, gracias, Mar. No, bueno, gracias a ustedes por darle vida a estos espacios y larga vida para el Bogotá Experimental Film Festival. Ok, gracias, gracias. Quería ahora pasar a México. Estamos aquí con Alan Armas. Hola. Creo que hay un feedback. Sí, hola, ¿me escucho? Sí. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todo el equipo que hace posible este festival? Pues primeramente felicidades por la labor enorme. La selección es formidable en todo sentido, una labor impresionante. Yo estoy fascinando, todavía hay muchísimo que ver, pero la verdad que todo el equipo que hace posible esto, a los organizadores, curadores, todo mi respeto y admiración, y pues también saludando a todos los demás directores. Ha sido increíble conocer su trabajo, pues bueno, empezando con eso. Alan, quería preguntarte por una serie. Sí, no, pues quería preguntarte cómo surge el proyecto. Claro, sí, mira, el proyecto surge, bueno, pensando o planteando o pensado en un principio como un proyecto documental, pero bueno, desde siempre me he inclinado como por la cuestión experimental, desde siempre creo que me ha gustado, me ha llamado muchísimo la atención. Yo conocí a Gilberto, que es el artista plástico detrás de Una ceguera temporal, el sujeto documental. Bueno, yo vi su obra primero en una galería aquí en Aguascalientes, que es uno de los estados más pequeños de México. Desde ahí como que empezó una especie como de intercambio, de atracción por la obra de Gilberto. Después pues tengo la oportunidad de conocerlo a él y de empezar a entablar como una relación, una especie de amistad. Y bueno, me platicó él su historia. Gilberto perdió la vista por un tiempo, hace aproximadamente 8 o 9 años, y esta obra pictórica surge de su experiencia de perder la vista, la titula Una ceguera temporal. Y bueno, a mí me llamó la atención desde que conocí la obra de Gilberto, había como una especie de idea de movimiento, y no necesariamente como esta idea como de movimiento interno que deberían de tener las obras artísticas, sino como un cierto dinamismo. Y me pareció interesantísimo como explorar eso. Me gustaba mucho la idea de poder hacer algo, de poder explorar con eso, todavía sin saber como de forma muy concreta qué era lo que quería hacer. Y pues bueno, surge esta idea, esta posibilidad de trabajar con Gilberto y de reunir un muy reducido equipo, muy pequeño, éramos 4 personas haciendo este proyecto. Y pues bueno, intentamos hacer un documental de creación que se separara completamente de esta idea del documental de cine directo, ¿no?
de cinema verité, de llegar con la cámara y seguir al sujeto todo el tiempo. Entonces pensamos, estaba yo pensando en hacer algo mucho más de creación, y más porque, pues bueno, la obra de Gilberto es una obra totalmente abstracta, y de ahí, pues bueno, surgió la idea de hacer una película un poco también abstracta, experimental, que pudiera jugar con las formas, con colores, y me parecía importante también narrar la historia desde la perspectiva de Gilberto, obviamente, pero también desde lo más sensorial que pudiera ser. Entonces pensaba en eso, todo el tiempo tenía la idea de hacer una película muy sensorial, que jugara mucho con las emociones, con el sentir. Pensaba ya un poco como en ciertas ideas como de montaje, pero pues también, bueno, mucho proviene de dejar fluir y de la experimentación misma, ¿no? De proponer, principalmente en la última parte del corto, que es, por decirlo de alguna manera, la más experimental. Pues queríamos eso, como un cúmulo de sensaciones, una especie como de viaje, de recorrido sensorial a través de un montón de imágenes que nos pudieran remitir a todo lo que tiene que ver con la recuperación de Gilberto de forma simbólica. Y pues nada, es principalmente eso, es un proyecto que bueno, me interesaba por eso, por la parte documental que tiene, la parte de experimentación también. Me doy cuenta ahora, por ejemplo, que donde más cabida ha tenido el proyecto es en festivales de cine, muestras de experimentales o de cine alternativo, más que de documentales incluso. He tenido algunas lecturas interesantes de gente que me ha comentado que no lo siente propiamente un documental, que siente que cruza como límites un poco con la ficción, o que es totalmente experimental. Entonces es interesante como esas lecturas, y estoy de acuerdo con todas esas lecturas que podrían hacer que es un poco híbrido en algunos sentidos. A lo mejor gente que no lo siente como propiamente un documental, o es creo que interesante también esa lectura que la gente puede hacerte de tu proyecto. Y pues bueno, es básicamente un poquito como el trasfondo de una ceguera temporal. Sí, es muy interesante. Toca que apagues el micrófono. Hola. Sí. Es interesante que el documental se dé esas libertades. Sí, claro, y creo que es, bueno, un poquito manejarte como con esa libertad. eh, bueno, de alguna manera es difícil también incluso trabajar un poquito en libertad, ¿no? Hasta qué punto es como un estira y afloja, hasta qué punto cedes también dentro de esa libertad. Pero bueno, yo agradezco muchísimo eso, el haber tenido como esta cierta facilidad o libertad para trabajar el proyecto desde la idea o la concepción que yo tenía en un principio, y que jamás, vaya, tuve algún problema, por ejemplo, con Gilberto, ¿no? Que era el de la obra, cuando le planteé hacer este tipo, yo tenía ideas como de hacer las animaciones que aparecen en la película, están hechas con la obra de Gilberto, y él jamás estuvo como renuente, todo lo contrario, estaba como muy interesado en poder explorar y experimentar, ¿no? A partir de eso, de la propuesta, de una propuesta documental, hacer un ejercicio de exploración y de experimentación. Entonces, sí, como comentas, pues bueno, tener esa libertad, pues es bueno también, supongo. Gracias, muchas gracias, Alan. Un gusto tenerte en el festival y bueno, que también queremos conocer un poco más de la obra de Gilberto, que es como también uno de los propósitos de tu documental o bueno, de tu obra experimental. Claro, sí, no, les agradezco enormemente a ustedes por estas facilidades, y larga vida al festival. Gracias.
Bueno, vamos ahora a nuestro compañero Luis Carlos. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Él es venezolano, un hermano que también envió una obra muy personal. Eh, ¿Cómo estás, Luis Carlos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho yo y creo que Hola, los demás. ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Súper. Luis Carlos, entonces cuéntanos un poquito cómo surge tu proyecto. Eh, no sé, pues escultura es es una obra como que tiene muchas dimensiones, no sé, es bastante Sí, compleja. ¿Nos podrías comentar de dónde sale el proyecto, la idea? bueno, en principio, en principio nace como de dos, o sea, tuve como dos puntos de partida, que yo quería primero como que romper las reglas que me habían enseñado en la escuela de cine y quería simplemente experimentar, llegar al cine casi que de alguna forma tocarlo. No sé cómo explicarlo, pero sí como de alguna forma confirmar el hecho cinematográfico, pues. Y por el otro, ya es un camino personal que, o sea, fue como una etapa de mi vida que me encontré ya como aislado del, o yo mismo me aislé del entorno, de la gente, de mis amigos y de los eventos sociales, de cualquier cosa, y me enfrasqué a solamente a consumir películas, a consumir nada, cosas por internet, cosas, a leer libros, y todo esto me llevó a la reflexión de que eh, en principio estaba como también buscando alguna verdad, alguna cosa de dónde sostenerme. Y de alguna forma también como encontrar un hueco en donde pertenecer. Pero también en esa línea encontré, o sea, reflexionando, encontré la idea de que el entorno también nos modifica, nosotros modificamos el entorno, también ellos nos modifican. Entonces, como una retroalimentación ahí donde se crea algo que es para bien o para mal, algo sale. Pues. Entonces, bueno, por ahí me fui y a la hora de escribir lo que quería expresar, fue toda una catarsis, o sea, se lancé todo lo que se me ocurría sin pensarlo mucho, sin razonarlo mucho, sino que bueno, vamos a sacar todo lo que tengo por dentro con todo esto que quiero decir. Y nada, bueno, salió escultura. Y sí, tiene como muchas dimensiones porque nada, en principio quería, o sea, quería también como meter muchas cosas dentro de un formato bastante corto, donde toqué temas no sé, que si de los inicios de la vida o incluso de uno mismo, de las cosas, el entorno ordinario que nos va formando de alguna forma. Y de repente poniendo cosas que se escapan de uno, que si la política y todo esto, que buscan controlar cosas que no tienen nada que ver con lo que uno como persona está demandando realmente. Y también, nada, o sea, quizás tocar algunos temas que tienen que ver más como con fuerzas invisibles, no sé, algo casi espiritual que también de alguna forma nos puede formar, pues. Entonces, nada, bueno, esto así nace escultura. Súper, Luis Carlos. ¿Será que escultura es como, voy a hacer una interpretación muy personal, es como Vale, vale. cada uno de nosotros siendo moldeado por los mismos medios y por la misma realidad
que nos convertimos en una escultura y por eso pues vemos a este personaje con con esa, bueno, esa ropa que tapa su cara, algo así, y quizás todos somos una escultura de la realidad, o estoy muy Sí, loco. totalmente. Sí, es que estamos inundados de tanta información que sí, es que mi premisa era esa, justo esa, que estamos moldeados por el entorno. Y, y algo sale de eso, algo bueno, algo malo sale de eso. En mi caso creo que lo llevé un poco más a a lo perjudicial del asunto, pero sí, tiene que ver mucho con eso de lo que tú dices. Súper. Bueno, creo que ya hablamos con todos los realizadores, todos los artistas. Si me falta alguien, por favor, levante la mano. Eh, y si no, pues entonces podríamos interactuar entre todos. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Pues la idea de este espacio es que también nos conozcamos entre todos. Quizás, ¿qué tal crear una obra colectiva entre todos estos países? Yo creo que debemos encontrarnos como latinoamericanos, que somos unos pueblos muy similares. No sé, yo siento que somos muy humanos. Y bueno, sería muy bonito lograr crear entre todos, ya que estamos aquí por cosas de la vida, por una suerte. Eh, y nada, pues agradecerles mucho por su creación y por participar en el festival, por estar aquí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere compartir? Hola, 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 amigos, ¿me oyen? Aquí está Led. Led que nos puede comentar un poco más del laboratorio y de otras actividades académicas. Tengo un dron enfrente, ¿quién lo controla? Bueno, amigos, un saludo y sí, como siguiendo un poco las palabras que acaba de decir Pico acerca de encontrarnos y de participar como en un ejercicio colectivo que una como, o que pueda crear como lazos y vectores de unión y de creación en Latinoamérica, y aprovechando que aquí estamos todos nosotros. Les contamos que tenemos unos laboratorios de creación experimental. Tenemos 3 laboratorios. Pueden encontrar ahora más tarde, si lo desean, revisar como la información y como la descripción muy detallada de los laboratorios en nuestra página web, bogotaexperimental.com, o en nuestras redes en Facebook. Allí está como toda la información. Bueno, les cuento que estos laboratorios, pues como por la obvia situación mundial de pandemia, nuestro festival este año fue online. Y desde allí los laboratorios se despliegan del mismo modo, online. Esto en un principio nos representó como una tristeza, porque entendíamos que los festivales, como un gran elemento importante, tenía que ver también con el hecho de poder reunir a la gente en espacios físicos y generar esos rituales propios de los festivales, los encuentros, la observación en salas. Pero bueno, digamos que esto lo fuimos superando, ya entendimos un poco más las dinámicas, experimentamos con estas dinámicas y terminamos haciendo un montón de cosas en línea, como este encuentro que estamos haciendo acá, que también tiene otras posibilidades, que también tiene otras ventajas, que también tiene otras necesidades. Bueno, de ese modo hemos planteado 3 laboratorios a los que estamos invitándolos para que observen como la información y revisen si sus tiempos y sus tiempos y sus cargas les permiten participar. Hay uno específicamente que se llama Archimedia. Este de Archimedia pretende hacer precisamente sobre una cartografía, crear unos lazos de personas que trabajen sobre algunas problemáticas políticas
en los lugares geográficos, en los territorios en donde se encuentren, desde países de Latinoamérica, el foco sí es Latinoamérica, desde allí hacer unos ejercicios audiovisuales y tal vez performativos para después conectarlos a través de un ejercicio de cartografía en línea. Entonces creo que este ejercicio que se propone de este laboratorio podría ser muy consecuentes con las palabras de muchos que hemos oído hoy aquí, que tienen preocupaciones, porque se sienten desde sus películas y desde sus palabras, tienen preocupaciones como por estas luchas sociopolíticas que se dan en sus territorios, como por estas voces y estas representaciones de aquellos que no son representados. Entonces, nada, muy invitados a que revisen la información y sería realmente un gusto poder tenerlos haciendo parte de algunos de estos laboratorios. Como recuerden, todos son en línea, allí nos podemos encontrar de nuevo en estos espacios virtuales. Ya no tenemos, afortunado o desafortunadamente, bueno, en este caso afortunadamente, ya no tenemos esa limitación como del espacio físico y del desplazamiento para crear o para generar proyectos juntos. Y nada, amigos, un saludo, no quiero extenderme, yo debo dejar los que tengo, voy de salida como para otro espacio, y les mando un abrazo y muchas gracias por participar y por aceptar la invitación del festival. Un saludo a todos. Bueno, Led, gracias, Julián. ¿Sí? ¿puedo hacerte una consulta con respecto a uno de los laboratorios? Por supuesto, cuéntame. Me interesa el de crítica semiótica experimental. ¿Podrías contar más o menos de qué trata o una pequeña...? Claro que sí. El de crítica semiótica experimental lo dirige una mujer que tiene un doctorado en semiología llamada Bianca Suárez. La dinámica del laboratorio será, uno, seleccionaremos de nuestra programación, de nuestro programa Imágenes Manifiestas, creo que un par de películas, un par de obras, para que sobre ellas hagamos un análisis semiótico sobre 3 elementos muy específicos que Bianca, quien dirige el taller, como los expondrá durante las sesiones de taller. Este es un ejercicio relativamente corto y rápido porque tiene solo 2 sesiones más una tercera sesión de muestra de resultados, en donde primero se toman las películas, un par de películas, como lo dije, de imágenes manifiestas, se hace un análisis semiótico desde 3 puntos específicos que se propondrán en el taller y luego se propondrá en coordinación y en acuerdo con los asistentes la creación de una pieza audiovisual experimental. Ese último pedazo, que ya es como más de creación, sí será, no lo puedo adelantar porque será una cosa que esperamos fluya dentro de la mecánica o de la dinámica que propone el taller en este corto tiempo de encuentro. Básicamente es eso. Excelente, muy interesante, me gusta. Vale, bienvenido, hermano. Allí está el espacio, viste que hay unos formularios, solo tienes que llenar el formulario y nosotros un par de días antes de la iniciación de los talleres, pues de los laboratorios, nos estaremos comunicando con ustedes para confirmar como la hora, claro que ya está confirmada, pero para reconfirmar la hora de inicio. Bueno, qué chévere ese Excelente, laboratorio gracias. también. Gracias a ti. Bueno, entonces doy por finalizada la sesión, pero en público, o sea, voy a dejar de transmitir. Y si quieren quedarse un rato más y conversar, no sé, conocerse, también ustedes pueden activar la cámara ¿Aló? y bueno, también pueden seguir ¿Aló? el encuentro. Hola.